Shalom, bendiciones, el Padre te bendiga, ¿cómo estás? Estamos conectados ya a través de las redes sociales, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones, desde California a Los Ángeles, damos gracias al Padre, estamos sirviendo al Padre como siempre, así que hoy tenemos un mensaje en vivo, tenemos una palabra de parte de nuestro Padre como siempre, como los martes que siempre estamos compartiendo lo que Yahweh quiere hablar a sus hijos, a su pueblo. Así que estamos a través de Instagram, a través de Facebook y a través del canal de YouTube, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Y vamos a comenzar entonces, vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Mensaje de exhortación, un mensaje de edificación, donde el Padre va a estar hablando a sus hijos, va a estar hablando a su pueblo acerca de las obras de la carne. Un mensaje que va a ser de gran bendición. Así que vamos a orar, entregar este mensaje en las manos de Él y que Él pueda hablar a tu vida, a tu corazón, que puedas prestar atención, que puedas estar atenta a lo que Yahweh quiere hablarte. Así que oramos. Gracias, Padre, te damos por estar una vez más sirviéndote, por predicar tu palabra, tu verdad, por ser luz a las naciones. Padre, estamos aquí en Estados Unidos, que tú puedas bendecir la vida de mis hermanos, que ellos puedan recibir tu palabra de edificación, de bendición, de luz. A cada uno de aquellos que escuchen este mensaje sea de bendición. Te damos gracias en el nombre de Yahshua. Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a iniciar entonces con el mensaje de hoy. Damos gracias al Padre por... Estamos viendo fechas bíblicas. Feliz Pesaj para todos. Damos gracias a Yahweh porque Él es bueno. Y hoy vamos a tener un mensaje acerca de las obras de la carne. Es un mensaje de exhortación, pero necesario. ¿Por qué? Es un mensaje que el Padre me ha dado para su pueblo, porque dentro de su pueblo hay muchos hijos de Él que viven bajo las obras de la carne y no bajo las obras del Espíritu. ¿Y qué significa vivir bajo las obras de la carne? Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a las Escrituras para entender qué significa vivir bajo las obras de la carne. Hace ya varias semanas, Yahweh me habló de que tenía que hablar este mensaje porque muchos de sus hijos creen que guardando mandamientos, creen que porque vestirse de una manera, hablar de una manera, hablar de otra, comportarse delante de los hermanos, de la congregación de una manera u otra, están en santidad y están agradando al Padre. Pero dentro del pueblo de Yahweh, muchos hermanos creen que viven en santidad, creen que están haciendo bien las cosas delante del Padre y no es así, sino que están bajo las obras de la carne. Y tenemos que entender que Yahweh en su palabra nos habla de dos tipos de vida que uno le agrada y el otro desagrada. Vivir en el Espíritu y vivir bajo las obras de la carne. Existen las obras del Espíritu de santidad, del Padre en nosotros, y están las obras de la carne que se refiere al pecado. En muchas iglesias durante muchos años, muchas denominaciones hasta el día de hoy creen que las obras de la carne es porque nosotros nos vestimos de una manera o nosotros nos cortamos el pelo de otra manera o la mujer se viste de una manera, ya que no se puede teñir, no se puede depilar, el hombre no puede usar ropa de colores, etcétera, etcétera. Algunos dicen que las obras de la carne es eso. Pero saben que las obras de la carne es el fruto del pecado. Cuando Pablo habla de las obras de la carne, está hablando del fruto del pecado. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso este mensaje es un mensaje que el Padre me dio para su pueblo en estos tiempos. Muchas personas quieren agradar a Yahweh, quieren guardar mandamientos, quieren obedecer al Padre, pero no dejan la carne. No dejan de darle lugar al pecado, no dejan de darle lugar a las obras de la carne, y no le dan lugar al Espíritu, y no le dan lugar a los frutos del Espíritu. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, la palabra carne en el hebreo es basar, y en griego es sarx, que es muy parecido a un virus que se descubrió hace muchos años atrás. Pero es interesante que la palabra basar
en hebreo claramente está hablando de carne creada por el ser humano, cualquier tipo de carne de ser viviente que ha salido del polvo, como el ser humano que ha salido del polvo. La carne en la Biblia muchas veces se refiere al pecado, no a la carne que nosotros tenemos como vaso, que Yahweh nos creó como carne, alma y espíritu. Entonces tenemos que entender que la carne en las Escrituras, en muchos contextos, está hablando del pecado. Cuando Pablo dice, no le deis lugar a la carne. Por eso muchas personas entienden mal las Escrituras. ¿Por qué? Porque leen un versículo, leen dos y sacan una doctrina, sacan de contexto y creen de manera diferente las Escrituras. Lo que tenemos que saber es que el pecado desde el principio de la creación entró en el ser humano. Es decir, entró en el hombre, entró en la mujer, entró en la humanidad y el pecado trajo muerte. Porque el ser humano perdió eternidad, santidad. Y ese pecado lo que hizo es contaminar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso cuando la Biblia y las Escrituras nos hablan de la carne, se está refiriendo que en la carne está el pecado. Pero se refiere a los frutos del pecado y no en la carne en sí. Entonces Pablo muchas veces habla de vivir en la carne o vivir en el espíritu. ¿Qué significa esto? Vivir en la carne significa vivir en el pecado y vivir en el espíritu, refiriéndose al espíritu de Yahweh, se refiere a vivir en santidad. El tema de la carne está muy mal enseñado dentro del pueblo de Yahweh. Por eso es un mensaje de exhortación y es un mensaje de luz para entender lo que significan las obras de la carne. La carne que nosotros tenemos en nuestro cuerpo no es malo. Lo que pasa es que está contaminado por causa del pecado en la humanidad. A causa de que el pecado entró desde el principio de la humanidad. La carne no es mala, sino que el pecado que está dentro de nosotros. Por eso dice que todos fuimos destituidos de la presencia de Yahweh a causa del pecado. Por eso Pablo habla mucho de las obras de la carne y las obras del espíritu. Pablo dice, vivan en el espíritu de Yahweh y no satisfagáis. En el Reina Valera, en la versión española, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es satisfacer? Porque satisfagáis significa satisfacer, complacer, darle deseo, darle alimento, darle apetito ¿a qué? A la carne, dice, a los deseos de la carne. Pero no esta carne, sino el pecado que habita en la carne. Porque cuando nosotros hacemos algo incorrecto con nuestro cuerpo, con nuestra alma, nuestro espíritu, que a Yahweh no le agrada, es el pecado que se manifiesta en nosotros. Mucha gente que no entiende y que es ignorante, claramente lo que sucede es que le echan la culpa a la carne como ser humano, al alma y al espíritu. Y ese no es el error. Y ese no es el problema, porque el problema y el error es el pecado que está en la humanidad. Porque dice, vivan en el espíritu de Yahweh, vivan en santidad, no le den deseo, ni apetito, ni complacer al pecado que está en la carne, a los deseos de la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Pecar. Hacer todo lo contrario a lo que Yahweh manda. Por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Cuál es el deseo de la carne? Pecar. Porque el pecado habita en la carne. El pecado habita en nosotros, en nuestra vida. Y el espíritu de Yahweh es contra la carne. ¿Por qué? Porque es santidad. Porque es obediencia a Yahweh. Muchas personas que van a una iglesia saben que se predica pecado, saben lo que es pecado porque leen la Biblia, pero no entienden realmente lo que es el pecado. El pecado es algo espiritual. El pecado es algo que está en nuestra naturaleza humana.
Ya cuando nacemos y venimos a este mundo, nacemos pecadores. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza ya está caída y está en sí en rebeldía, bajo pecado delante del Creador. Por eso Yahweh a través de este mensaje está llamando a sus hijos, está llamando a su pueblo, está llamando a muchas personas a que dejen las obras de la carne y comiencen a tener obras del Espíritu de santidad. Porque muchos quieren demostrar santidad, muchos hablan de santidad, muchos quieren, hablan y predican santidad. Y la santidad es espiritual, es interna, no es externa. Y muchos viven bajo las obras de la carne. Y ahora vamos a ver qué son las obras de la carne. Porque muchos pueden decir, no, yo no estoy bajo las obras de la carne, pero cuando empieces a descubrir cuáles son las obras de la carne, Yahweh te va a traer luz, Yahweh te va a confrontar, y es la oportunidad que vos te puedas arrepentir y cambiar. Y dejes de vivir bajo las obras de la carne y comiences a vivir bajo las obras del Espíritu. Porque dice Pablo que las obras de la carne y del Espíritu se oponen entre sí. ¿Por qué? Porque hay dos caminos. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. El que es guiado por el Espíritu de Yahweh no está bajo la ley, dice Romanos. ¿Qué ley? La ley del pecado, no la ley de Yahweh. Eso es otro versículo que muchas iglesias y pastores entienden mal. No es bajo la ley de los mandamientos de Yahweh, sino bajo la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Muerte. Porque las obras del pecado son frutos carnales, que a la misma vez te llevan al pecado, te lleva a la muerte. Muerte física y muerte espiritual. Por eso dice Pablo, muchas son las manifestaciones de la obra de la carne. ¿Por qué? Porque cuando el pecado gobierna tu vida, cuando el pecado dirige tu vida, no vas a tener obras espirituales, frutos espirituales a través del Espíritu de Yahweh. Vas a tener manifestaciones, obras, frutos carnales. Y dice Pablo, muchas son las obras de la carne. Muchos son los frutos del pecado en la carne. Ahora, ¿cómo es que el ser humano, de poder tener una vida espiritual, aquellos que conocen a Yahweh, comienzan a tener obras de la carne? Comienzan a tener frutos de la carne porque le dan lugar al pecado. Le van dando lugar al pecado. Van abriendo puertas al enemigo. Su casa espiritual le abren una ventana, abren una puerta. Y el enemigo va entrando, y las tinieblas van entrando, y toda la luz que había se va disipando, y las tinieblas van avanzando. Eso es darle lugar a Satanás en el mundo espiritual, en nuestra vida espiritual. Y si el pecado entra en nuestra vida, va a afectar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y lo que tenemos que entender, que ese proceso en que vivir entre la carne y el espíritu, hay una palabra muy conocida que necesitamos entender, que es concupiscencia. La concupiscencia es un sentimiento, deseo que no agrada a Yahweh. Es el deseo del pecado que está dentro de nosotros, que quiere pecar, que quiere ser rebelde, que quiere hacer todo lo contrario a Yahweh. Si Yahweh me está diciendo en su palabra que no tengo que mentir, mi concupiscencia, mi deseo que está dentro tuyo, que está dentro mío, que es la carne, que está el pecado, te va a decir mentí, robá. Te va a querer llevar a hacer cosas malas y te va a traer pensamientos malos, pensamientos negativos, pensamientos que no son del Padre. Por eso dice Pablo, muchas son las obras de la carne. Entre ellas, adulterio. ¿Qué es adulterio? Adulterio es tener relaciones sexuales con un hombre o con una mujer estando casado. Eso es adulterio. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales desordenadas. No significa fornicación tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino tener relaciones sexuales desordenadas.
Es decir, no como Yahweh constituyó, como Yahweh creó el sexo en el hombre y una mujer. Eso es fornicación. Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Hacer cosas que son sucias, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Sucias delante del Creador, quizás delante del hombre, quizás delante del ser humano no, pero delante del Creador son cosas sucias que a Él le desagrada. Idolatría es adorar imágenes, es adorar a santos, a vírgenes, es adorar un pedazo de yeso, de madera, de mármol, y no adorar al Dios verdadero, el Dios de los cielos y la tierra, Yahweh. Entonces, todas estas son obras de la carne: hechicería, brujería, ocultismo, satanismo. Servir en el reino de las tinieblas son obras de la carne. Esas personas que son hechiceros, brujos, umbandas, que son en sí santos, en el caso de la santería, que se les llama así muchas veces, los que practican santería, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, el satanismo, todo lo que tiene que ver con la reina de las tinieblas, son personas que viven bajo las obras de la carne. No viven en el espíritu, están endemoniados. Demonios, espíritus oscuros de maldad fluyen, se manifiestan a través de sus vidas, les da información, comunican a ellos todo lo que está en las tinieblas, pero no viven en el espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto por causa del pecado, su alma está oscura y su carne está bajo las obras de la carne. Entonces, este mensaje es un mensaje muy importante de entender, porque el que vive bajo las obras de la carne, quiero decirlo, que está viviendo bajo las obras de las tinieblas, es decir, sobre las tinieblas. Una persona puede ir a una iglesia, una congregación, puede estudiar, leer la Biblia, estudiar la Torá, puede buscar de Yahweh, pero si vive bajo las obras de la carne, quiero decir que espiritualmente está bajo tinieblas. No está bajo la luz, no está bajo la santidad. Porque las obras de la carne nunca pueden ser en intimidad con el Padre. Porque el Espíritu de Yahweh nunca te llevará a vivir bajo las obras de la carne. Porque las obras de la carne es pecado, es rebeldía, es abominación delante de Yahweh. Entre otras, enemistades. Personas que les gusta pelear, que se pelean con uno, con otro, que viven peleando entre hermanos, que viven sembrando contiendas, cizañas, que hablan mal del hermano, hablan mal de la hermana, hablan mal del pastor, que vive en sí lastimando a la gente. Esa persona vive bajo las obras de la carne. Pleitos, discusiones, disensiones, celos. Hay celos normales y hay celos tóxicos, pero estos celos son celos malos. Celos, porque Yahweh es celoso también. Hay celos buenos y celos malos, pero estos celos son malos, dañinos, que destruyen un matrimonio, que destruyen un noviazgo, que destruyen una familia, que destruyen un ministerio, que destruyen en sí relaciones entre hermanos, celos. Hay muchos hermanos que hoy me están escuchando y muchos hermanos que están en diferentes ministerios, iglesias, tienen celos entre ellos, celos del hermano, de la hermana, del moré, del pastor. Es obras de la carne que se manifiestan a través del pecado. No puede ser que prediquen la verdad de Yahweh, que estudien Torá, que quieran guardar mandamiento y vivan bajo los celos. Iras. La ira es un estado que va mucho más del enojo. Ira es destruir, ira es atacar, ira es ir con todo en contra de alguien. Y sigue diciendo Pablo muchos más, herejías. ¿Qué es herejía? Conocer la verdad de Yahweh y predicar la verdad de Yahweh contaminada con mentira. ¿Cuántos predican así? Que predican la verdad contaminada, que predican la verdad diluida, que predican la verdad acomodada. La verdad es la verdad de Yahweh, le guste a quien le guste y si no le guste, que no le guste. La verdad de Yahweh es blanca, la verdad de Yahweh es al 100, la verdad de Yahweh no tiene ni un gramo, ni 1% de mentira, de engaño. Entonces, hay muchas personas que viven bajo herejías. Las herejías son
verdades camufladas, verdades contaminadas, verdades diluidas. Y hay muchos que están dentro del pueblo de Yahweh que viven predicando herejías. Y esas son obras de la carne. Porque el que predica herejías no está bajo el poder del Espíritu de Yahweh, sino bajo espíritus engañadores. Envidias. No, que envidio al hermano, a la hermana, al pastor, que envidias, manifestaciones de la obra de la carne. No puedes tener envidia porque el vecino tiene la camioneta mejor que vos, o porque tiene la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor hermano, la mejor hermana, la mejor casa. Y hay muchos que dicen amar a Yahweh, muchos dicen que guardan mandamientos, pero son envidiosos. Están bajo las obras de la carne, y el Espíritu de Yahweh no puede habitar en alguien que vive bajo las obras de la carne, porque está bajo el pecado, oscuridad y tiniebla. Y esa persona se tiene que arrepentir, porque va a venir juicio de Yahweh sobre esos hijos rebeldes, sobre esas personas que en vez de vivir en santidad y en el Espíritu, viven bajo las obras de la carne. Homicidios. Derramar sangre inocente, orgías, desórdenes sexuales, borracheras. ¿Qué es borrachera? Tomar alcohol en exceso, igual que fumar, igual que drogarse. Son vicios que vienen a través de las obras de la carne. Y hay algo más que voy a agregar, que no dice acá, que Pablo no lo dice, que es la religiosidad. La religiosidad es una obra de la carne. El ser fariseo es una obra de la carne, no es del Espíritu de Santidad. Que viven juzgando, viven señalando, viven criticando qué hace el otro, qué hace el hermano, qué hace la hermanita, qué hace el pastor, qué hace el vecino, qué hace mi tío, mi tía. Viven juzgando, criticando, señalando. Y Pablo dice, todo esto que estoy diciendo, y mucho más, o sea que las obras de la carne pueden ser mucho más, yo les exhorto, hermanos, que practiquen la santidad. Pero el que practica estas cosas, el que está pecando y dando lugar, no va a entrar al reino de los cielos. No va a poder entrar al reino de los cielos, porque el que vive bajo las obras de la carne no podrá ser salvo. Porque esto es así, hermanos, de claro. El que vive bajo las obras de la carne no tiene una intimidad con el Padre, no tiene una intimidad con el Espíritu de Santidad. No hay luz en esa persona. Entonces, si vos tenés estas características, estos pecados, estas obras de la carne, estos frutos de la carne, quiero decirte que tenés que arrepentirte. Porque los tiempos se acortan. Porque la gracia, la Jesé de Yahweh se está terminando. Y tenemos que entender lo que es vivir bajo la carne. Pero luego Pablo dice, pero hermanos, busquen la santidad, busquen el fruto del Espíritu de Yahweh. ¿Por qué? Porque son necesarios para vivir en santidad, para vivir agradable al Padre. Pero sobre todo, dice él, amor. Amor. Es decir, que lo primero que el Espíritu de Yahweh nos va a dar cuando Él vive en nosotros es amor. ¿Amor de qué? Amor de Yahweh en nosotros. Porque Él nos amó primero. Si Él nos da amor a través de su Espíritu, ese mismo amor nosotros se lo devolvemos a Él. ¿A través de qué? A través de la obediencia, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la palabra, a través del testimonio, a través de ser luz. Sin amor nada somos. ¿De qué te sirve tener el don de profecía, el don de sanidad, el don de ciencia? ¿De qué te sirve hablar en diferentes lenguas? ¿De qué te sirve caerle bien a todo el mundo? ¿De qué te sirve querer ser alguien importante, aún dar tu vida, vender todos tus bienes si no tenés amor? ¿En qué consiste
El amor. Que si somos hijos de Yahweh, tenemos que tener amor unos con otros. Porque Yahweh es amor. Yahweh no tiene amor, Yahweh es amor. ¿Qué es el amor? Entregarlo, darlo, ayudar. Como dice Corintios, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Ese es el verdadero amor, que viene del Padre. Entonces, cuando el Espíritu de Santidad viene a nosotros, lo primero que viene a dar el fruto en nosotros es el amor. Entonces, si alguien nos lastima, Él nos enseña a perdonar. Si alguien nos traiciona, Él nos enseña a perdonar. Porque sin amor, nada somos. Y luego del amor viene la paz. ¿Qué es la paz? Tener una tranquilidad en medio de la aflicción. Tener una tranquilidad en medio de una tormenta. Tener una tranquilidad en medio de una prueba. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el hombre no te puede dar, que el dinero no te puede dar, que el hombre ni una mujer te puede dar. Esa paz viene a través de la comunión con el Padre. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es un fruto espiritual que va mucho más que la paz, porque es la esencia de la paz. Paciencia. ¿En qué sentido? Que es un estado espiritual, no emocional ni almático, un estado espiritual de quietud en medio de un caos alrededor. Esas personas que vemos y dicen, qué paciencia tiene, qué paciencia, es algo raro, sobrenatural, que eso viene del Padre, porque no es humano. Eso es la paciencia, es la esencia del esperar, de estar quieto. Y eso es lo que el fruto del Espíritu Yahweh nos puede dar. Benignidad, es una persona buena, amable, que no tiene maldad, que no está pensando mal. Mansedumbre, es una persona mansa, tranquila, que no es violenta, que no va directamente a pelear, que no va al choque, que no va a la discusión. Es manso, tranquilo. La templanza también es lo mismo, es un fruto del Espíritu de Yahweh, que es estar quieto en medio de una situación muy difícil, donde otra persona reaccionaría de otra manera. Bondad habla de ser bondadoso, de dar al que necesita, ayudar, no ser egoísta, no ser tacaño, ayudar de cualquier forma, si se puede, se ayuda. Fe y gozo. Fe, la certeza y la convicción. La certeza de lo que espero y la convicción que no se ve. Fe, como Yahweh nos hablaba y nos ministraba hace semanas atrás. La verdadera fe es la que no se ve. Es decir, la espiritual. Verdadera fe es creer en algo que no vemos, algo que no tocamos, algo que no palpamos, pero lo creemos que existe, que está y lo vemos en el mundo espiritual. Y luego gozo. ¿Qué es gozo? Es tener alegría en una situación difícil. Es estar contentos en una situación que otra persona no estaría. Es un estado espiritual que solamente el Padre nos puede dar. Por eso Pablo dice, contra tales frutos no hay ley. Dice ahí claramente Gálatas. Pero ¿a qué ley se refiere? A la ley del pecado. No a la ley de Yahweh. Porque la ley del pecado claramente es la muerte. Pero para estar bajo la ley del pecado estamos bajo las obras de la carne. Y contra tal ley no hay autoridad. ¿Por qué? Porque no se puede mezclar y no hay autoridad sobre las obras de la carne contra las obras del Espíritu. Por eso Yahweh nos está llamando a santidad. Yahweh nos está llamando a vivir en la luz. Yahweh nos está llamando a tener frutos espirituales. Yahweh está cansado de los religiosos. Yahweh está cansado de los que se visten de santidad, de los que hablan en sí la verdad, entre comillas. Está cansado de las contiendas, de las disensiones, de las herejías, de las orgías que hacen. ¿Por qué? Porque hay muchos pecados sexuales dentro del pueblo de Yahweh. Yahweh está cansado de las
personas que hablan mal, que murmuran, que critican. Está cansado de los celos, está cansado de las peleas, que se pelea el pastor con el otro pastor, que el hermano con la otra hermana. Yahweh está cansado que su pueblo viva bajo las obras de la carne. Porque los que viven bajo las obras de la carne, le esperará muerte. Porque los que viven bajo las obras de la carne, viven bajo la ley del pecado, que es la misma muerte. Por eso dice claramente Pablo, los que están en Yahweh, los que están en el Mesías, han crucificado la carne. Es decir, han muerto al pecado. Si alguien dice creer en Yahweh, que si alguien dice servir a Yahshua, si alguien dice predicar Torah, predicar la verdad de Yahweh, y vive hablando mal de los hermanos, vive bajo contienda, bajo celos, chimento, vive en brujería, en hechicería, ¿cuál es la conclusión de esa persona? Por sus frutos los conocerás. Si anda en el ocultismo, anda en el satanismo, anda en la contienda, en el chimento, habla en la lengua larga, en la murmuración, habla en sí cosas que no tiene que hablar, habla herejías, esa persona está en la carne, esa persona está en las tinieblas, esa persona está usada por el mismo Satanás. Esa persona es usada por demonios, espíritus engañadores, y no por el Espíritu de Yahweh. Y yo quiero decirles, hermanos, que dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones, dentro de este ministerio, hay muchos que están bajo la carne. Hay muchos que están bajo las obras de la carne, que dicen ser santos, que dicen ser que Yahweh les habla, y Yahweh no les habla nada, son demonios que les hablan. Por eso te tenés que arrepentir. Porque crees que estás haciendo bien las cosas, porque crees que haciendo eso vas a alcanzar algo bueno, y se te viene la noche, se te vienen las tinieblas, se te viene todo lo que hiciste, se te viene de vuelta. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra cosecha. Y Yahweh está buscando que esas personas se arrepientan de lo que hicieron, que le dieron lugar a Satanás. Porque hay muchos hermanos que estaban en la luz, muchos hermanos que estaban bajo el poder del Espíritu de Yahweh, que tenían intimidad con el Padre, pero le dieron lugar a las obras de la carne. Pero le dieron lugar a el chimento, a la hechicería, a la brujería, a las contiendas, a los celos. Le dieron lugar a la carne, y Satanás, si le abrís así, se te mete. Apenas le abrís, se te mete. ¿Por qué? Porque Él viene a destruir, Él viene a matar, Él viene a llevarte a su reino. Porque Satanás va a atacar a los que están en la luz, Satanás no va a atacar a los que están en las tinieblas. Pero si vos le diste lugar, Satanás viene con todo y te corta la cabeza a ti, a tu familia, a tu matrimonio, a todo lo que se te cruza. Y la única manera de que seas libre de esas obras de la carne, de la ley del pecado y de la muerte, es que te arrepientas de corazón. Vivir en la carne es vivir bajo el pecado, bajo rebeldía, bajo desobediencia a Yahweh. Vivir en la carne es vivir bajo tinieblas espiritualmente. Vivir en la carne es vivir bajo la misma mano de Satanás. Hay personas que dicen, no, yo oro, voy a la iglesia, busco de Yahweh, leo la Torá, guardo las fiestas, guardo el Shabbat, y mi vida es un desastre. ¿Por qué? Porque no moriste a tu carne. Porque no dejaste el viejo hombre todavía. Porque todavía estás en el chimento, en la contienda, en los celos, en las peleas. Todavía estás codiciando al hermano, a la hermana, al pastor. Todavía estás con la mente podrida a causa del pecado. Porque lo que nosotros sembramos, cosechamos. Yahweh no puede ser burlado. Lo mismo que sembramos, vamos a cosechar. Entonces, si vivimos en el espíritu, cosecharemos cosas espirituales. Si vivimos en la carne, cosecharemos cosas en la carne. Y las
que son del Espíritu es vida y bendición, mas lo que es de la carne es pecado y muerte. Vivir en el Espíritu es vivir en santidad. Vivir en el Espíritu es vivir en la luz. Vivir en el Espíritu de Yahweh es vivir en obediencia a Yahweh. Y cuando vivimos en el Espíritu de Yahweh, podemos ser tentados. Podemos cometer pecado, pues somos humanos, porque nuestra naturaleza todavía está caída. Pero el Espíritu de Yahweh viene y nos exhorta. El Espíritu de Yahweh viene y nos corrige. El Espíritu de Yahweh viene y nos advierte. Antes que pequemos, antes que hagamos las cosas mal. Y si pecamos y nos equivocamos, Él viene y nos exhorta con amor. Y dice, eso lo que hiciste está mal. Tenés que corregirlo. Tenés que cambiarlo. Pero los que viven bajo las obras de la carne ya no escuchan al Espíritu de Yahweh. Y aunque muchos dicen, sí, el Espíritu de Yahweh me habló. No, escuchan espíritus engañadores. Y creen que caminan bien, y creen que van bien, y creen que están en santidad, y creen que están agradando a Yahweh, pero viven hablando mal de los hermanos, viven hablando mal de atrás del vecino, de la familia, viven con chimento, con pleitos, con contienda, con celos, con divisiones, con herejías, y creen que están bien. Los que viven en la carne escuchan a alguien que vive en el Espíritu y no toman lo que está diciendo esa persona. Alguien está ministrando de parte de Yahweh, como este servidor, está ministrando de parte de Yahweh, está predicando su palabra, está siendo usado por el Espíritu de Yahweh, y el que está en la carne dice, no, eso no es así. Está equivocado, es mentira. ¿Por qué? Porque está siendo engañado por un espíritu engañador. Pero cuando alguien predica, cuando alguien enseña, cuando alguien habla, sea hombre o mujer, de parte del Espíritu de Yahweh, y está ministrando, y está exhortando, y está hablando, el que está en el Espíritu de Yahweh dice, sí, amén, es así, claro que sí. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Yahweh confirma cuando Él está hablando, cuando Él está predicando, y cuando Él está ministrando. Por eso, hermanos, tengan cuidado con quién se juntan, con quién se relacionan. Alguien que vive en el Espíritu de Yahweh, alguien que vive bajo los frutos del Espíritu de Yahweh, no puede relacionarse con alguien que está bajo las obras de la carne. Porque el que vive bajo el Espíritu de Yahweh no va a estar hablando mal de alguien. No va a estar murmurando y criticando y clavándole el cuchillo al hermano o a la hermana. No va a estar predicando herejías, no va a ser una persona celosa, tóxica, que lastime a un hermano, una hermana, una familia, un matrimonio. No va a estar haciendo daño a otro. Pero el que vive bajo las obras de la carne sí. Por eso cuando nosotros nos entregamos completamente a Yahweh, cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón, cuando realmente nos humillamos delante de Él y decimos, aquí estamos, Padre, aquí estoy, todo lo mío es tuyo, porque tú me diste vida, porque todo lo que tengo es tuyo. Cuando hay una rendición, cuando hay una sinceridad, cuando hay un corazón abierto delante de Él viene y nos llena. Él viene a través de su Espíritu y nos llena. Y cuando entra el Espíritu de Yahweh en nosotros, Él comienza a santificarnos. Él comienza a limpiarnos. Él comienza a disipar las tinieblas en nuestra vida y nos llena de luz, de paz, de bendición. En cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón. Cuando nosotros tenemos pensamientos malos, cuando nosotros tenemos deseos malos de corazón, cuando nosotros queremos pecar con nuestra mano, cuando nosotros queremos pecar con nuestra alma, en las emociones, en nuestro espíritu, queremos decir algo a través de esa manifestación, que le estamos dando lugar a las obras de la carne. Es decir, le estamos dando lugar al pecado, le estamos dando lugar al reino de las tinieblas. Y lo peor que hay, amados hermanos, es que nosotros, conociendo la luz, volvamos a las tinieblas.
Lo peor que hay es que vivamos en santidad, le demos lugar al pecado para vivir en pecado. Lo peor que hay. ¿Por qué? Porque el Mesías dijo, conociendo la verdad, si vuelve para atrás, peores demonios tendrá. Peor será su situación espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás no juega. Nosotros queremos jugar como humanos. Queremos tener un pie en la santidad y un pie en el pecado, un pie en las tinieblas y un pie en la luz. Y Satanás aprovecha cada instante que nosotros podemos darle lugar. ¿Y sabe lo peor? Que después vienen las consecuencias. Después vienen las consecuencias porque Satanás, lo que él hace, trae consecuencias. Y esas consecuencias no son buenas. Te puede dar lo que vos necesitas. Te puede ayudar. Te puede abrir puertas. Pero luego te vendrá a cobrar. Luego vendrán las consecuencias. Entonces tenemos que tener cuidado cómo estamos caminando. Y si estamos caminando bajo las obras de la carne, es tiempo de que arrepentirse, de cambiar de corazón, de rendirnos delante de Él y quebrar nuestro corazón, quebrar nuestro orgullo y nuestra soberbia. ¿Por qué? Porque los que están bajo la carne, su orgullo, su soberbia, su altivez, no quiere quebrarse delante de Yahweh. El salmista dijo 63, versículo 1, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, todo mi ser, mi cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón son tuyos, Yahweh. Y si yo le he dado lugar a las tinieblas, a Satanás, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mis pensamientos o en mi corazón, te pido perdón, Yahweh. Te pido perdón donde estoy, porque le he dado lugar al pecado, porque le he dado lugar a las obras de la carne, a Satanás. Pero me han llevado por caminos de muerte, porque me han llevado a robarme la bendición, robarme la paz. Pero ahora me pongo a cuentas contigo. Porque tú eres bueno, porque tú eres perdonador, porque tú estás cerca de los que se arrepienten, de los que se humillan, de los que quiebran su corazón. Pero tú estás lejos de los soberbios, de los altivos, de los que no quieren reconocer que necesitan de tu gracia y tu favor y tu perdón. Por eso hoy es tiempo de que te arrepientas y dejes de una vez las obras de la carne y comiences a vivir bajo el espíritu de santidad. ¿De qué te sirve guardar mandamientos? ¿De qué te sirve vestirte como un hebreo, como una hebrea, si no amas a tus hijos, si no amas a tu esposo? ¿De qué te sirve guardar Shabbat, fiestas, celebrar Pesaj, si no perdonas a tu familiar, a tu vecino que una vez te lastimaron y te dañaron? Quiero decirte que estás bajo las obras de la carne. Quiero decirte que estás bajo el pecado. Quiero decirte que estás bajo las tinieblas. Y ese camino te va a llevar a un camino de muerte si no te arrepientes. Por eso hoy Yahweh quiere que te arrepientas. No se trata de lo externo, se trata de lo interno. No se trata de hacer, se trata de ser. Juan dice, capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y muchos leen este versículo y no entienden lo que está diciendo Pablo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Pecado, porque el pecado habita en la carne. Lo que es nacido de la carne, pecado es. Carne es, porque el pecado está en la carne. Es decir, lo que salga de la carne, lo que salga del pecado, va a ser pecado, va a ser rebeldía, va a ser frutos de la carne, nunca puede ser espiritual. Nunca puede ser bueno. El árbol malo no puede dar buen fruto.
El árbol bueno no puede dar mal fruto. ¿Por qué? Porque lo que somos damos. No podemos dar algo que no tenemos. Una fuente dulce no puede dar agua amarga. Una fuente amarga de agua amarga no puede dar agua dulce. Podés engañar al ser humano. Podés engañar al pastor. Podés engañar al ministerio. Pero Yahweh no puede ser burlado. Porque lo que sembramos, cosechamos. Romanos 8:5 dice Pablo, los que piensan en los deseos de la carne, vivirán en la carne. Mas los que piensan en los deseos del Espíritu, pensarán en las cosas del Espíritu. Y yo muchas veces me he encontrado con personas que viven hablando de cosas terrenales, que viven hablando de cosas de deseos carnales, que viven hablando de deseos mundanos de este mundo, placeres emocionales, placeres espirituales, placeres carnales, que viven hablando de pasatiempos y no hablan cosas del Espíritu. No hablan del reino de los cielos, no hablan de la salvación, no hablan de principios y verdades espirituales, no hablan de que Yahweh está hablando, no hablan de su espíritu, no hablan del Mashiach, no hablan del reino celestial de Yahweh, no hablan de un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque están bajo las obras de la carne. Por eso, si vos estás viviendo bajo el espíritu de santidad y tenés los frutos espirituales y vivís, convivís o estás con una persona que está bajo las obras de la carne, quiero decirte que nunca te pondrás de acuerdo con esa persona. No hay amistad, sino enemistad. Porque uno va a querer orar a Yahweh y el otro va a querer tomarse una cerveza y mirar un partido de fútbol. El otro va a querer predicar la palabra de Yahweh y la otra persona va a querer ir a ver una película en el cine. Y no está mal ir al cine, porque yo voy al cine. No hay acuerdo. Va a querer vivir en santidad una persona y la otra va a querer pecar, pecar y pecar. Entonces no puede haber una conexión en que él vive en el espíritu de Yahweh y el que vive bajo el fruto de la carne. Por eso dice Pablo, 2 Corintios 10:3, aunque vivimos en la carne, claro que vivimos en la carne, hay que cuidar la carne, hay que ejercitar la carne, hay que comer sano, hay que cuidarnos, como siempre lo digo. Hay que cuidar nuestra alma, cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, pero aunque vivimos en la carne, no militamos en la carne, dice Pablo. ¿Y qué es militar? Participar, alistarse, cumplir, obedecer. No podemos obedecer a la carne, alistarnos bajo la carne, cumplir en la carne, obedecer la carne. Porque estaríamos haciendo todo lo contrario a lo que Yahweh manda. Porque el pecado entró en el hombre para gobernar la carne, el alma y el espíritu. Por eso dice Gálatas 6:8 Pablo, el que siembra en la carne, cosechará en la carne. Mas el que siembra en el espíritu, cosechará en el espíritu. Es decir, que el que siembra en la carne, cosechará corrupción. ¿Y qué es corrupción? Rompimiento y quebrantamiento. ¿A qué? A los mandamientos de Yahweh. Es decir, que aquellos que siembran en la carne, están desobedeciendo los mandamientos de Yahweh, porque los frutos de la carne van en contra de los mandamientos de Yahweh. Pero el que siembra en el espíritu de Yahweh obtendrá vida eterna. Por eso, amados hermanos, 1 Pedro 4:1 dice, Pedro, porque el Mesías padeció en la carne por nosotros y terminó con el pecado. Él nos dio autoridad. Él nos perdonó, nos justificó, nos santificó, nos apartó para el Padre por medio de su sangre preciosa, por medio de su sacrificio. Por eso tuvo que entregar su cuerpo. De ser santo se hizo maldito por causa del pecado. Por eso es imposible
que nosotros querramos vivir bajo el Espíritu con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Es imposible que nosotros querramos morir a las obras de la carne sin la ayuda de Yahweh. Es imposible, porque solo el sacrificio del Mesías, que se haga vivo en nosotros y a través del Espíritu de Santidad, es que pasamos de vivir en la carne a vivir en el Espíritu. Pasamos de dejar las obras de la carne a comenzar a vivir los frutos espirituales. Por eso dice Isaías, se hizo maldición por nosotros, tomó el castigo y la condenación por nosotros, cargando todo en la cruz. Por eso los que viven bajo la carne, dice Romanos, no pueden agradar a Yahweh. No pueden agradar a Yahweh. Es imposible. Porque ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo en Romanos, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y quiero aclarar algo acá. Muchos hermanos no entienden esto, porque toman mal este versículo. Ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne no es cuidar nuestro cuerpo y hacer ejercicio, comer sano. Ocuparse de la carne se refiere al pecado. Porque muchos abandonan el cuerpo, muchos descuidan su cuerpo porque dice que es malo. Y eso es una ignorancia en las Escrituras, entender mal el versículo. Ocuparse en la carne es ocuparse el pecado en nosotros. Por eso dice Romanos 8.1, no hay condenación para los que están en el Mesías, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Yo muchas veces escucho hermanos que dicen, no, todo lo que pasa nos ayuda bien. Sí, para los que son llamados, para los que son hijos, para los que viven en el Espíritu de Yahweh. Porque los que dicen ser creyentes, cristianos, pero están bajo la carne, no todo ayuda para bien. Por eso dice claramente en la Escritura, busquen de Yahweh, oren, velen, para que no entren en concupiscencia, en tentación. Porque la concupiscencia es lo que se manifiesta en nosotros a través del pecado, que es hacer todo lo contrario de lo que Yahweh dice. Porque, dice Pablo, y dice el libro de Mateo, la carne es débil. Porque la carne, ¿qué va a querer hacer? La carne que tenemos nosotros, que somos nosotros, está el pecado y la concupiscencia, que es el deseo de pecar. Entonces, si no le damos lugar al Espíritu de Santidad en nosotros y no caminamos en la luz, si dejamos de buscar del Padre, el pecado que habita en nosotros, en nuestra carne, a través de la concupiscencia, que es el deseo de pecar, nos va a dirigir nuestra vida. Nos va a llevar al camino de muerte. Nos va a llevar a tinieblas. Nos va a llevar a hacer cosas que no tenemos que hacer. Y luego vendrán las consecuencias. Por eso, amados hermanos, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de dejar las obras de la carne, es tiempo de caminar bajo el Espíritu de santidad. Juan 3:6 dijo el Mesías, tomó un pedazo de pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó una copa de vino y dijo, esta es mi sangre. El pan representa el cuerpo flagellado en el madero y el vino representa claramente la sangre del Mesías derramada en su sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que ella pagó un precio tan alto por nosotros, para que no vivamos bajo la esclavitud del pecado, para que nosotros no vivamos bajo los frutos de la carne, sino que vivamos en libertad a través del Espíritu de Santidad del Padre. Por eso él dijo, el pan es mi carne, el vino es mi sangre. Y ayer justamente comenzamos a celebrar Pesaj. Estamos en fiestas de Yahweh, en tiempos bíblicos, tiempos proféticos. Por eso dice Jeremías 32, Yahweh es el Elo de toda carne, no solo humana, de toda carne. Por eso termina diciendo ahí la Escritura, no
le demos lugar a los deseos de la carne ni a los deseos de los ojos, porque no agrada a Yahweh, sino al pecado que está dentro nuestro. Por eso, hermanos, aquellos que viven bajo las obras de la carne, arrepiéntanse. Vuélvanse a Yahweh, porque sus caminos son caminos de muerte. Dejemos de hacer lo que a Yahweh le desagrada. Dejemos de hacer cosas que a Yahweh no le agrada. Dejemos de lastimar el pueblo de Yahweh, de hablar mal, de juzgar, de criticar, de pelear, de dar mal testimonio. Vuelvo a decir, ¿de qué te sirve guardar mandamientos si no amas a tus hijos, a tu familia, a tus seres queridos? ¿Qué te sirve? Yahweh está pidiendo que su pueblo se arrepienta. A aquellos que han dado lugar a la carne, a la concupiscencia, a los frutos de la carne, a las obras de la carne, y comiencen a vivir bajo el Espíritu de Yahweh, bajo los frutos del Espíritu de Yahweh, que es amor. Amor, hermanos. Si no hay amor, nada somos. Si no tenés el amor de Yahweh, no prediques, no enseñes, no hables, callate la boca, busca de Yahweh y deja que su amor te llene. ¿Saben por qué? Porque cuando no hay amor de Yahweh en nosotros, hay rebeldía, hay desobediencia, hay en sí religiosidad. Comenzamos a dar lugar a la carne. Comenzamos a tener frutos carnales y no espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Yahweh en nosotros, el primer fruto es el amor. Y luego vienen los demás: paz, bondad, mansedumbre, templanza, fe, gozo. Por eso que este mensaje pueda dirigir tu vida al camino de la luz, de la santidad y de la verdad de Yahweh. Y si conoces a alguien que está bajo las obras de la carne, comparte este mensaje para que lo escuche. Y hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de volverse a Yahweh y hacer lo correcto. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Que el Espíritu de Yahweh te golpee, confronte tu vida, te dé luz, te exhorte y te guíe a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque si queremos que muchos vengan a la verdad de Yahweh, muchos vengan a la senda antigua, muchos vengan a la verdad, a la Torá, primero tenemos que ser luz, primero tenemos que dar testimonio, primero tenemos que tener amor por los demás, primero tenemos que tener frutos espirituales, primero tenemos que ser árboles plantados junto a la corriente de agua viva, que es el Espíritu de Yahweh. Porque si no, hermanos, sigamos la religión, si no, hermanos, sigamos en las iglesias. Pero si venimos a la senda antigua, si venimos a la verdad de Yahweh, si venimos realmente a hacer lo correcto, a lo que Él nos manda, marquemos la diferencia. Pero nosotros no podemos marcar la diferencia, lo hace el Padre a través de su Espíritu. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Damos gracias a Yahweh, seguimos sirviendo al Padre. Compartan este mensaje a todas las personas que necesitan escucharlo y que podamos seguir en la luz, que podamos seguir adelante y aunque nos equivoquemos, pidamos arrepentimiento, pidamos en sí humillación. ¿Por qué? Porque nuestro yo no quiere. Entonces tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decir: Eric Tiseira, te vas a humillar delante de Yahweh en cuerpo, alma y espíritu, mente y corazón, y vas a obedecer a Yahweh. Porque obedecer a Yahweh y vivir en santidad no es fácil, pero es lo que al Padre le agrada. Y si el Padre ve nuestra disposición, Él nos ayuda a hacer su voluntad y ser de bendición. Así que seguimos adelante desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, sirviendo a Yahweh. Estaremos un tiempo acá con los hermanos, con el Padre, y seguimos adelante. Estaremos mañana en otro mensaje en vivo sobre sueños y visiones de Yahweh. Seguiremos con esa serie que Yahweh ha determinado este año para poder compartir, y más mensajes en la semana que el Padre está hablando y ministrando a su pueblo. Así que esta palabra no te entre por acá y te salga por acá, que dé fruto en tu vida, que pueda ser de bendición, y si tú aplicas esta palabra que Yahweh te está dando, vas a ser bendecido y bendecida. Así que nos vemos pronto. Como siempre digo a los hermanos, a través de sus oraciones y a través de sus ofrendas,
es que podemos seguir adelante, es que puedo seguir adelante predicando la verdad de Yahweh, viajando, predicando, sirviendo. No hay otra manera, hermanos. Entonces no dejen de orar y de ofrendar, que a través de eso podemos seguir adelante. Y que Yahweh bendiga a cada hermano y cada hermana que siempre está buscando la manera de poder ayudar, ofrendar, orar. ¿Por qué? Porque esta es tierra fértil, hermanos. Esta es tierra fértil. Este ministerio es de Yahweh, no es del hombre, no es de una denominación, no es una estructura humana. Esto es del Padre. Y lo que es del Padre siempre nos llevará por buen camino y de bendición. Así que Yahweh te bendiga. Bendiciones. Shalom.